Primero los rusos y los americanos lucharon por el poder las pirámides de Crimea. Los rusos tenían ventaja pues tenían una base naval allí. Así que los americanos tenían que arriesgar para tener esas pirámides. Y realizaron el movimiento más arriesgado en 80 años, llevando al mundo casi a la Tercera Guerra Mundial. La partida fue era por todo, pero para que funcionara Rusia tenía que echarse para atrás. Pero estaba claro que Rusia no pensaba perder de ninguna manera Crimea y no se echó para atrás. Todavía esta partida se está jugando. Pero aún quedaban otras pirámides muy importantes. Rusia y americanos tenían un tratado de respetar estas pirámides encontradas bajo el mar de Kuba, las llamadas pirámides de cristal. Ni para ti ni para mí ese era el tratado entre rusos y americanos. Pero con lo de Crimea esto ya era una guerra abierta entre rusos y americanos. Los primeros en mover ficha con las pirámides de Kuba fueron los rusos con la visita de Putin a La Habana. Los americanos tenían que realizar otra maniobra arriesgada. Y algo insólito a la vista del planeta Tierra y los refugiados cubanos en América. Firma la paz con Cuba, después de tantos años de bloqueo a Cuba. Estados Unidos dice basta y firma la paz. Creerme, no hay más ciego que el que no quiere ver. Detrás de todo esto están las pirámides bajo el mar de Cuba. Las pirámides de cristal sumergidas de Cuba. Los que investigamos y buscamos lo desconocido, siempre nos sentiremos atraídos por el mar, por esa gran inmensidad que esconde en sus profundidades grandes secretos. Esta investigación se basa en unas recientes noticias, no es simple especulación, estamos hablando de algo que se ha descubierto y constatado su existencia. Las pirámides de cristal, Triángulo de las Bermudas. El 23 de octubre del 2012, de acuerdo con Prensa Latina, los científicos Paul Weinzweig y Pauline Zalitzky informaron del descubrimiento a los medios de comunicación. Según los datos iniciales, la ciudad estaría a 700 metros de la costa oriental de la isla y cabe dentro del Triángulo de las Bermudas. Las imágenes que os mostramos fueron tomadas por el robot que enviaron, y cartografió el suelo marino. Se han encontrado 4 pirámides de enorme dimensión, una de ellas particularmente presenta una estructura cristalina. También se han hallado esfinges y otras estructuras fusiformes debido al tiempo y la erosión del mar. Lo que más ha interesado a la comunidad científica han sido las escrituras y simbologías encontradas en las estructuras, y se ha podido identificar sobre el período preclásico de la historia americana central, similar a la avanzada cultura teotihuacán. Lo extraño del asunto es que, han sido anunciadas al mundo como auténticas, pero la repercusión ha sido mínima, es extraño que fuera así. Investigando sobre esto, encontré información que apunta sobre el descubrimiento de estas pirámides, en los años 60, concretamente cuando se produjo la crisis de los misiles cubanos. La inspección del fondo marino llevó a los americanos a encontrar esta ciudad sumergida, apropiarse de los objetos saqueándola, y ocultando dicho descubrimiento hasta nuestros días. Pero, de ser así, ¿para qué han querido ocultarlo? Algo más encontrarían. Se dice que podría tratarse de la Atlántida, una ciudad de hace 10.000 habitada por una civilización muy avanzada, que tenía el poder para controlar la naturaleza. Platón fue el primero en hablar sobre dicha ciudad que desapareció tras un terrible cataclismo, según cuenta la leyenda. Estas extrañas estructuras piramidales submarinas que se encuentran a una profundidad de 2.000 metros fueron identificadas mediante la ayuda de un sonar, según las afirmaciones del oceanógrafo Dr. Bernard Meyer. Los estudios de otras estructuras como Yonaguni en el Japón moderno han permitido a los científicos determinar lo impresionantes que son las 2 pirámides gigantes, al parecer, constituidas de algo similar a un cristal muy espeso, ambas son más grandes que la pirámide de Keops en Egipto. Recientemente, científicos estadounidenses y franceses, así como de otros países, que están llevando a cabo búsquedas en las áreas del fondo marino en el Triángulo de las Bermudas, afirman haber encontrado una pirámide de pie, en posición vertical, sobre el fondo del mar, nunca antes descubierta. La longitud de la base de esta pirámide alcanzaría los 300 metros, 200 metros de altura, y la distancia desde la base hasta la punta de la pirámide es de unos 100 metros por encima del fondo del mar. Según los estudios preliminares muestran que la estructura sería de vidrio o de un material similar al vidrio, cristal, ya que es completamente lisa y en parte translúcida. En lo que respecta a su tamaño, esta pirámide recién redescubierta sería de mayores dimensiones que las pirámides del antiguo Egipto. En la cima de la pirámide hay 2 agujeros muy grandes, a través del segundo de ellos el agua del mar fluye a gran velocidad, creando furiosas olas que a su vez forman un vórtice gigante, responsable de la oleada masiva de las aguas de su alrededor, y de la bruma en la superficie del mar.
Este nuevo descubrimiento ha llevado a los científicos a preguntarse si este fenómeno afecta de alguna manera a los barcos y aviones de paso, y si podría ser la causa del misterio que rodea la zona. Construida sobre tierra, y perdida durante la última inversión de polos. Varios estudiosos occidentales sostienen que la pirámide en el fondo del mar pudo haber sido inicialmente construida sobre la tierra de un continente, al que un devastador terremoto sacudió y cambió su paisaje por completo. Otros científicos argumentan que, hace unos pocos cientos de años, las aguas del área del Triángulo de las Bermudas pueden haber sido el pilar de las actividades de los habitantes de la Atlántida, y las pirámides en el fondo del mar pueden haber sido utilizadas para almacenar sus provisiones. Tal vez estén relacionadas con la raza submarina de humanoides descubierta en el estado de Washington en 2004, unos seres llamados monos acuáticos. Con el tiempo, un estudio más detallado proporcionará respuestas que por el momento son difíciles de imaginar. Los científicos, tras procesar los datos, han llegado a la conclusión de que la superficie debe de ser perfectamente lisa, para tener esa apariencia de vidrio o hielo. El tamaño de las pirámides es casi 3 veces el tamaño de las pirámides de Keops. De esta sensacional noticia se habló en una conferencia en la Florida, e incluso fueron informados los periódicos locales de la ciudad. Los periodistas que estuvieron presentes disponen de una gran cantidad de imágenes y datos computarizados de alta resolución, que muestran pirámides en 3 dimensiones perfectamente lisas, descubiertas, cuya superficie está libre de residuos o algas o grietas. También se sospecha que el Triángulo de las Bermudas y la zona donde supuestamente se encontraba la pirámide podía haber sido una especie de Tierra Santa, protegida por los legendarios atlantes, de manera que todo lo que cruzaba sobre el lugar era considerado una ofrenda. Otros presumen que la pirámide podía atraer y acumular los rayos cósmicos del llamado campo de energía o vacío cuántico, y que podía haber sido utilizada como una planta de energía atlante, o de quienquiera que vivía en esa época. Con el misterio que aún rodea las pirámides de Egipto, y el hecho de que las estructuras piramidales parecen encontrarse en casi todas las culturas antiguas, será difícil determinar con certeza el origen de esta estructura o si de verdad existen. ¿Cierto o falso? Esto no me parece muy realista, dijo Calvin Jones, de la División Estatal de Recursos Históricos de la Florida. Mantengo siempre la mente abierta ya que siempre aprendemos cosas nuevas. Pero la idea de una estructura piramidal, y mucho menos hecha de vidrio, bajo más de 10 pies de agua, las posibilidades son de alrededor 1 en 1.000.000. Jones dijo que si se tratara de un hallazgo arqueológico genuino, la pirámide tendría que haber sido construida entre el año 10.000 a.C. y 6.000 a.C., cuando la plataforma continental no estaba cubierta por agua, dijo Chisholm. Arqueólogos de la Florida concuerdan con él en cuanto al período de tiempo, pero no en lo que respecta a otras argumentaciones de su grupo. El profesor Glenn Doran, antropólogo de la Universidad Estatal de Florida, dijo que las pirámides más primitivas del Oriente Próximo datan de alrededor del 4000 a.C. y que todas las pirámides del Nuevo Mundo son posteriores al 1 después de Cristo. Por lo tanto, cualquier estructura de ese tipo que se encuentre frente a las costas de la Florida sería al menos 2000 años más antigua que las demás pirámides conocidas. Se encuentran otras pirámides submarinas. En 1977 se hizo un descubrimiento misterioso en el suelo del Atlántico en relación con una tecnología desconocida. Se trata de una pirámide de 650 pies, misteriosamente iluminada, rodeada por agua blanca centelleante, que se volvía de color verde intenso, un contraste chocante con las aguas negras oscuras de esa profundidad. El descubrimiento fue fotografiado por la expedición de Arl Maraay, fuera de las costas de Cayo Sal. Informaron que otra pirámide enorme, a unos 10.000 pies en las aguas del Atlántico, con un cristal palpitante en su cima, fue encontrada por la expedición de Tommy Benick. El grupo también encontró una tableta de cristal opaco en el mismo lugar, e informó que cuando se apuntaba la luz a través de ella, se volvían visibles misteriosas inscripciones. Más pirámides bajo el agua se encontraron fuera de las costas de Centroamérica, Yucatán, y Luisiana, y en el estrecho de Florida se encontraron también cúpulas. Un edificio de mármol de estilo griego se encontró entre Florida y Cuba. ¿Y qué decir de la columna que irradiaba energía que el Dr. Zink encontró en las Bahamas? Zink también recogió otros artefactos durante sus inmersiones en la Atlántida, y fue entrevistado por Steve Forsberg, agente de Mind International. Otras pirámides fueron exploradas por el Dr. Ray Brown en el fondo marino frente a las Bahamas en 1970.
Brown estuvo acompañado por 4 buzos que también encontraron caminos, cúpulas, edificios rectangulares, instrumentos metálicos no identificados, y una estatua que sostenía un misterioso cristal que contenía pirámides en miniatura. Los dispositivos de metal y cristales fueron llevados a la Florida para ser analizados en una universidad allí. Se descubrió que el cristal amplificaba la energía que lo atravesaba. La esfera de cristal del Dr. Ray Brown. En 1970, el Dr. Ray Brown, un médico naturópata de Mesa, Arizona, fue a bucear con unos amigos a las islas de Barry en las Bahamas, cerca de una zona popular conocida como la lengua del océano. Esto fue representado en el programa de televisión In Search of Atlantis, realizado en 1979. Durante una de sus inmersiones, Brown se separó de sus amigos, y mientras los buscaba, se sorprendió al encontrarse con una extraña forma de pirámide reflejada en la luz acuamarina. Al investigar más a fondo, a Brown le sorprendió la suavidad y lo parecida a un espejo que era la superficie de toda la estructura, con juntas casi imperceptibles entre los bloques individuales. Nadando alrededor de la piedra angular, Brown descubrió una entrada y decidió explorar el interior. Al pasar por un pasillo estrecho, Brown finalmente llegó a una sala rectangular pequeña con un techo en forma de pirámide. Le asombró totalmente que en las paredes internas de la sala no habían crecido ni algas ni corales. Estaban completamente impecables. Además, a pesar de que Brown no había llevado ninguna linterna con él, podía verlo todo en la habitación a simple vista. La habitación estaba bien iluminada, pero no se veía ninguna fuente de luz directa. Llamó la atención de Brown una varilla metálica de color latón de 3 pulgadas de diámetro que colgaba desde el vértice del centro de la habitación y en cuyo final estaba atada una gema roja de múltiples facetas, afilada, que terminaba en una punta. Directamente debajo de esta varilla y de la gema, en el centro de la habitación, se encontraba una base de piedra labrada, rematada por una placa de piedra con bordes enrollados. En el plato había un par de manos talladas de metal color bronce, de tamaño natural, que parecían ennegrecidas y quemadas, como si hubieran sido expuestas a un tremendo calor. Cobijado en las manos, y situado a 4 pies directamente debajo de la punta de la joya colgada de la barra del techo, había una esfera de cristal de 4 pulgadas de diámetro. Brown trató de aflojar la varilla del techo y la gema preciosa roja, pero nada se movía. Volviendo a la esfera de cristal, se encontró, para su sorpresa, con que se separaba fácilmente de los receptáculos de mano de bronce. Con la esfera de cristal en su mano derecha, salió de la pirámide. Cuando salió, Brown dice que sintió una presencia invisible y oyó una voz que le decía que nunca volviera. 5000 años atrás en el tiempo. Se dice que los chinos poseen algunos de los documentos más antiguos y primitivos conocidos por el hombre, y que el maestro Liongzi en el Zhuang Falun ha dado la siguiente explicación en lo que respecta al descubrimiento de una civilización prehistórica. En la Tierra existen los continentes de Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, Oceanía, África y el continente de la Antártida, que los científicos de la geología general llaman placas continentales. Se puede decir también que además de la gran cantidad de tierra continental que subió a la parte superior desde el fondo del océano, también hubo una gran cantidad de tierra que se hundió hasta el fondo del mar, situación que es estable desde hace decenas de millones de años. Pero en el fondo del mar han sido encontrados una serie de edificios muy altos y grandes, con minuciosos tallados, no pertenecientes a la herencia cultural de la humanidad moderna, por lo que seguramente los edificios fueron construidos antes de hundirse en el fondo del mar. Parece que estamos viendo los resultados de un evento cataclísmico de alteración de la Tierra, que resultaron en el aumento del nivel del mar y la pérdida de muchas civilizaciones costeras. Los científicos saben más acerca de la superficie de la Luna que sobre las profundidades de los océanos de la Tierra. Tal vez deberíamos seguir el ejemplo de James Cameron, y empezar a preguntarnos más sobre lo que realmente se encuentra ahí abajo, tal vez incluso explorándolo nosotros mismos.